Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. De lavisiónradio.net les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. Son las 2 de la tarde de hoy, 18 de octubre del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren en Facebook, pongan La Visión ATL. Y ahí nos podrán ver en vivo, podrán ver la programación de La Visión Radio, que está muy buena. En la tarde de hoy tenemos una conversación súper interesante, muy actual. Es acerca de un escándalo publicado por el consorcio de periodistas investigativos. Es una investigación enorme, muy ardua, de mucho trabajo, que descubre una telaraña, por decirlo de alguna manera, y me disculpan la expresión, una telaraña de negocios oscuros, raros, poco legales, por decirlo también de alguna manera. Para ello hemos invitado a María Victoria Torres Gianvittorio. Ella es abogada, egresada de la Universidad Monte Ávila de Caracas, magíster en Estudios Políticos y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Madrid, diplomada en Teoría Política y Gestión Pública por la Universidad Miguel de Cervantes, de Santiago de Chile. Actualmente cursa un programa de estudios avanzados de Derecho Canónico Matrimonial del Instituto de Teología para Religiosos y la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Es directora además de Mavero Torres Gianvittorio Political Consulting y del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Monte Ávila. Es experta para Venezuela de la organización Open Doors para estudios de libertad religiosa. Es miembro del comité académico del think tank Se Dice Libertad, consultora jurídica, política, de empresas, de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales y de gobiernos en la región. Buenas tardes, María Verónica, ¿cómo has estado? Hola Luis, mil gracias a ti por invitarme a tu programa, mil gracias por darme la oportunidad de hablar contigo y con tu audiencia. Y bueno, nada, muy bien, la verdad es que con muchísimo trabajo. Sí, me imagino. Estos días son días de proyecciones para el 2022, entonces Sí. los consultores políticos estamos, bueno, descubriendo nuevos desafíos. Por supuesto, es así y se entiende perfectamente bien. Realmente los 2 últimos meses del año son catastróficos para todo el mundo, porque Así es. son los momentos para hacer las proyecciones y el qué hacer para el año 2022. Así es. Y más en estos 2 años de pandemia, Sí, que es muy difícil hacer proyecciones y análisis de escenarios en este momento porque, bueno, no sabemos cuáles van a ser la realidad del virus, ¿no? sí. No solamente la realidad del virus, sino que además el mundo cambia incesantemente de cada rato. Así es, Y entonces así esto es. nos da múltiples escenarios a los cuales hay que estar preparados para atender. Pero bueno, María Verónica, ya tú sabes y conoces el tema de la publicación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Publicó Los Papeles de Pandora, una exposición de secretos financieros y paraísos
fiscales, de docenas de jefes de Estado, funcionarios públicos, políticos de 91 países y territorios del mundo. Una investigación realmente enorme y así de enorme, muy importante. ¿Qué opinas tú? Así es, así es. Bueno, te cuento, Luis. Primero hay que matizar un poco el método, la rigurosidad metodológica con la que esta investigación se llevó a cabo. La coordinación de 600 periodistas, que son los que participaron, aparentemente participaron en la investigación, tiene que hacer una investigación, tiene que ser una coordinación absurdamente costosa. Sí. O sea, esto fue una investigación muy cara. Evidentemente tiene que haber sido pagada por grandes élites económicas con importantes intereses políticos. Luego, a mí hay dos aspectos que me llaman muchísimo la atención desde el punto de vista de la rigurosidad metodológica. El primero, ¿bajo qué criterio se escogieron a los investigados? Porque tenemos investigaciones que dependen de fondos privados y tenemos investigaciones que dependen de fondos públicos. Por ejemplo, hay artistas que están en la lista cuya producción viene de su trabajo, y en ese caso lo que estamos hablando es, en todo caso, de ser verdad lo que la investigación plantea, estamos hablando de delitos fiscales. Y ahí hay una carencia importantísima, y es que la investigación no atiende a la rigurosidad fiscal de los tribunales. No sabemos en qué casos están las acusaciones y las sanciones que se le han hecho administrativamente a estas personas. Y lo segundo es que nos hablan de políticos y de fundaciones que atienden a dinero público. En ese caso, estamos hablando de departamentos de tesoro. Ya no estamos hablando de un tema fiscal, sino de departamentos de tesoro. Entonces, ¿cuál fue el método para escoger a estos investigados? ¿Por qué estamos en una investigación de estas proporciones? ¿Por qué se habla de dinero público y se habla de dinero privado? Y luego, sí es verdad que habría que saber cuál es la intención ideológica detrás de todo esto. Así es. Pero, María Verónica, estamos hablando de más de 330 políticos, 90 de ellos europeos, 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados. Estamos hablando de los millonarios rusos y de algunos que están en la lista Forbes. Entiendo que una investigación reducida a un solo, ¿cómo se llama? A un solo escritorio de abogados radicado en Panamá o en cualquier otra parte, Sí, sí. igual como se hizo la anterior publicación. Yo, pensando de buena fe, estimo que esta fue una investigación eh, que fue lanzada y que diera la impresión desde acá, desde donde yo estoy, que fue como para que la gente supiera en dónde está cada quien, quiénes son los que están haciendo esto. Me impresiona, por ejemplo, dos jefes de Estado en América Latina, como es el caso de Piñera, de derecha, que hizo una transacción financiera importante, un negocio durante su propia gestión, fueron 18 millones de ganancias y aparentemente no hubo un fraude impositivo, llamémoslo de esa manera. Y lo mismo el presidente de Ecuador, con quien tengo mucha simpatía, porque creo que lo está abordando bien. ¿Por qué es eso? ¿Qué está pasando? Porque me da la impresión de que hay, como tú dices, hay un sesgo ideológico en todo esto. Por Apartemos supuesto. de Shakira, apartemos todo eso. Shakira es como una reincidente. Tiene un problema en España grave por lo mismo y ahora la descubren que tiene unos negocios en paraísos fiscales, por favor. Yo le escuchaba a un japonés hace unos minutos y decía, uno no puede cometer 100 veces el mismo error. Así es, así es. Bueno, la verdad es que como tú bien lo estás manifestando, pareciera que hay una escogencia ideológica de estas personas, ¿no?
tanto en el caso del presidente Piñera como en el caso del presidente de Ecuador, pues ambos son empresarios. Habría que atender primero a las legislaciones domésticas, a la legislación de cada país, para saber cómo debe ser el procedimiento frente a transacciones financieras desde el Ejecutivo, ¿no? Porque según los papeles de Pandora, estas transacciones fueron personales y fueron bajo empresas. El hecho de que los presidentes participen de las juntas directivas de empresas o incluso sean dueños de empresas, no significa que las empresas tengan que cesar en su funcionamiento. Significa que ellos tienen que rendir, y eso además, tú lo sabes bien por tu carrera diplomática, significa que todos los funcionarios públicos tienen que rendir sus ingresos y tienen que hacer una declaración de propiedades y una declaración de fondos antes y después del mandato. Pero ese no es el caso de las empresas privadas de las que ellos forman parte. Entonces, sí, yo escuchaba en estos días a alguien que decía, bueno, esta investigación tiene todas las características de ser financiadas por Soros. Yo no lo sé si fue financiada por Soros, pero lo que sí tengo muy claro es que hay una intención de desvirtuar el mérito de las ganancias independientes, de las ganancias propias, del dinero privado, del fruto del trabajo, con el dinero público. Y esa intención no es más que tratar de corromper un poco la división entre lo público y lo privado. Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, es que vamos a volver siempre en Latinoamérica a estar girando en torno a la virtuosidad de hacer dinero o no. Es que siempre los políticos van a ser corruptos. Pues no, la experiencia de Latinoamérica es triste en torno al enriquecimiento de políticos, pero no siempre es el caso. Sí. En este caso estamos hablando de dinero privado, de empresarios. Así es. María Verónica, si te parece, vamos a la primera pausa y ya regresamos. ¿Cómo no? Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Y estamos de vuelta en LaVisionRadio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la abogada María Verónica Torres Gianvittorio. María Verónica, lo interesante es lo que tú decías, pero sin embargo, yo tengo la impresión que hay como una contraposición en cuanto a las funciones. Yo creo que no se está negando a través de un informe como eso la iniciativa privada ni nada de eso, sino que en una América Latina y en un mundo tan controvertido como es, por decirlo de alguna manera, hay datos que la evasión fiscal afecta, está eso contabilizado. La OCDE acaba de publicar un informe bien importante sobre eso. Ellos han calculado que más de 22.000 millones de dólares se van. Nadie tiene control como eso y no pasan por ningún un instituto de recaudación fiscal, lo cual limita mucho la acción de cualquier gobierno. Y vemos personalidades como el ex primer ministro del Reino Unido, que a mí me impactó. Es un hombre que además yo admiro mucho. Hizo un excelente trabajo como político, pero me impactó que esté así como me impactó la reincidencia de Shakira, me impactó todo eso, ¿no? Igual que me impactó el anterior informe. Sí, a mí también. La primera lectura que yo hice de la investigación me impactó mucho la presencia de Tony Blair ahí, porque también para mí es un personaje muy importante y de hecho tiene una fundación ahorita para el desarrollo con la que me siento plenamente identificada, ¿no? El problema que yo veo a esto es que no hay contraparte, o sea,
más allá de la investigación, no hay una muestra rigurosa de los procedimientos internos en los países. Es decir, yo no veo una denuncia por estas evasiones fiscales y no veo un procedimiento administrativo abierto. Lo que veo es una información que no está siendo contrastada. Una investigación de esta categoría, yo decía, es absurdamente cara, pero es absurdamente cara porque implicaría una investigación administrativa y judicial que no la veo. Fíjate que incluso en los distintos casos, y es el caso de Tony Blair en particular, no se habla de estatus de la investigación administrativa. No se sabe realmente si el Estado está al tanto o no lo está. Y eso es un poco lo que a mí me preocupa. Este tipo de investigaciones como los papers, los papeles de Pandora, este tipo de investigaciones, al final del día acaban con la presunción de inocencia, acaban con el derecho a la intimidad y también acaban con el derecho a un debido proceso y al Estado de Derecho. Porque terminan en el ámbito de las redes sociales, donde todo es realmente donde todo es muy subjetivo, ¿no? Entonces, ¿para qué fue hecha esta investigación? Para ayudar a las autoridades internas domésticas en las investigaciones administrativas y judiciales contra estas personas, o fue hecha para crear una opinión pública y para crear un matriz de opinión en redes sociales donde todo es realmente subjetivo. Esta mezcolanza de dinero público y dinero privado es peligrosísima, porque el dinero privado no se tiene que rendir más allá de lo impositivo, de los impuestos, y no hay una investigación clara administrativa sobre ese rendimiento en los Pandora Papers. Y el dinero público se tiene que rendir bajo otra jurisdicción totalmente distinta. Luego, ahí hay otro factor importantísimo, que es el tema de la cooperación internacional. ¿Cuántos de esos fondos, por ejemplo, en el caso de Tony Blair, pertenecen a la cooperación internacional y cuántos no? Y si pertenecen a cooperación internacional, tiene que rendirse bajo la jurisdicción de los países que han aportado, que me imagino que no será nada más el caso de Inglaterra. Claro. Entonces, estos Pandora Papers realmente hicieron el trabajo investigativo. Pues no, o sea, hacen una matriz de opinión muy importante. Ahí hay cosas que hay que revisar, por supuesto, hay verdades. En el caso venezolano, pues es muy evidente que hay cosas que son ciertas. Sin embargo, no es una investigación independiente. Lo que dice ahí se corresponde con muchos documentos de las sanciones. Y no, eso es público. Y ya lo hizo el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, claro, a mí metodológicamente los Pandora Papers me crean mucha suspicacia e ideológicamente están muy claros. ¿Qué puede hacer uno con esa información? Discriminar. ¿Cuánto del dinero es público? ¿Cuánto del dinero es privado? Y ahí podríamos empezar a ver los procesos administrativos fiscales. Lo cual no es fácil, María Verónica. No es fácil, sobre todo porque además después de los Pandora Papers y después de los papeles de Panamá igual, no hemos visto procesos judiciales a los involucrados diciéndole, bueno, ustedes evadieron impuestos en mi país y yo necesito cuentas claras. O los hubo y no me he dado cuenta. Eso puede ser, o sea, a ver, aquí hay una cosa importantísima que es el derecho a la intimidad. Ahí los casos, hay casos judiciales abiertos y hay casos judiciales cerrados por bien común, por defensa de la nación, por una cantidad de razones o porque las partes así lo piden. No sabemos, es que ese es el problema del posicionamiento en opinión pública de informaciones de este tipo sin contraste judicial,
que se corroe la intimidad de la persona, se corroe el derecho a la honorabilidad y el derecho a tener una moralidad pública, porque no hay un fundamento jurídico. Realmente no sabemos cuáles son esos casos. Una cosa que, por ejemplo, a mí me llamaba muchísimo la atención en el caso específico de Shakira y en el caso específico de Miguel Bosé, es que no se hablaba de las exoneraciones por fundaciones que tienen. Eso, por ejemplo, es una información muy específica que tiene que tener el fisco del país donde están las fundaciones. Y no se habla de eso, cuánto se exoneró, cuánto se produjo, cuánto se le exoneró y cuánto se donó a fundaciones y cuánto se donó a trabajo humanitario. Incluso cuánto se dona al Estado por las distintas actividades que ellos hacen. Eso no aparece en la información y el fisco a procesos internos sí hace ese balance, ¿no? Entonces, a mí me preocupan muchísimo estas investigaciones porque además me parece que forman parte de esta cultura donde la verdad es absolutamente relativa y la imagen pública depende de opiniones muy privadas y de financiamientos muy privados. Los Pandora Papers no son más que hijos de esta generación que relativiza todo y que no busca referencias objetivas. Las referencias objetivas de los Pandora Papers son los tribunales, porque además hablan de casos abiertos. Sí. O sea, no dan información nueva. Hablan de casos abiertos, pero no hacen seguimiento de estatus. Entonces, los Pandora Papers, igual que la cultura de la cancelación, o sea, hablan de aspectos demasiado subjetivos que dependen de unas opiniones muy particulares, denotan intereses económicos e ideológicos y al final del día no dan derecho a la defensa a las personas. Yo no he visto la primera el otorgamiento del primer derecho de rectificación de los Pandora Papers a pesar de todos los que nombran ahí. Sí. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, es la referencia que tú haces al financiamiento de ese grupo. Entiendo que ese grupo, ese consorcio de periodistas está disperso en toda América Latina, es decir, por países, cada país tiene, cada periodista, y en el caso nuestro está, creo que es Armando Info. Armando Ifre, que son los periodistas de ahí que están preparando los trabajos sobre Venezuela, que han aparecido un par. Creo que de todos, según entiendo, son 20 papeles que ellos tienen que publicar acerca de la participación de venezolanos en esos negocios offshore. Incluso hace unos días apareció un personaje que yo en mi vida había escuchado el nombre de él y ni siquiera se me grabó, pero es uno de esos que aparentemente sacó de Petróleos Venezuela alrededor de 2 o 3 mil millones de dólares. Pero, ¿cómo saber cuál es el objetivo real de esos informes? ¿Quién está detrás de eso? Porque tú me hablas de un personaje como es Soros, que Soros ha estado acusado de todo. Yo lo he seguido desde hace años y entonces ese señor, yo no sé si es bueno o si es malo, pero está acusado de un montón de cosas, incluso hasta de esa ideología globalizadora, el gobierno mundial, la ideología de género, es decir, de tantas cosas que tú al final terminas por no creer o al menos dudar. Pero me gustaría que habláramos del tema ese del financiamiento, de lo que lo que es ese consorcio, si tienes conocimiento, pero me gustaría que me respondieras eso al regreso de la próxima pausa. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la abogada María Verónica Torres Gianvittorio. María Verónica, esta semana que pasó yo no sé si tú lees o recibes el Project Syndicate, que de paso te lo recomiendo, me parece que es unos papeles bastante importantes que hay que leer, donde escriben quizás de los más famosos economistas y juristas del mundo. Pero una profesora que se llama Caterina Pistor, de una universidad de acá, escribió de cosas terribles de los Pandora Papers, ¿no? Pero no de la investigación en sí, sino
queriendo decir que en general la legislación mundial estaba como preparada como para ocultar la riqueza de los más poderosos. Bueno, te cuento, antes de la pausa, tú me comentabas varias cosas, ¿no? Me decías, bueno, tú nombras a Soros. Yo no tengo ninguna certeza de que sea Soros, la verdad es que yo no, ojalá mi consultora tuviera la capacidad de investigar la fuente de financiamiento de esta investigación, pero no es el caso. Yo a Soros lo he visto como el gran acusado de esta investigación, lo he visto en redes y lo he visto en la prensa, bueno, en los portales, pero yo no tengo ninguna certeza de eso, ¿no? Pero sí es uno de los que se ha nombrado en este caso y como tú bien dices, lo acusan de todo, ¿no? Eh, Sin embargo, sí hay un punto de unión entre todas las acusaciones de Soros y es que es un gran impulsor, perdón, de esta agenda globalista. Y esta agenda globalista pues se decanta por todo este tipo de asuntos. Eh, Luego, me decías, bueno, Armando Info es el portal periodístico que en Venezuela se ha comprometido a la investigación de los personajes que ahí salen. Bueno, sí, Armando Info ha participado en importantes investigaciones, incluso han tenido premios pues, de periodismo muy reconocidos. Eh, yo no sé bajo qué esquema están haciendo esa investigación, no tengo la información, ojalá la tuviera, pero no la tengo. Claro. Tampoco sé quién financia Armando Info, no tengo información de ningún tipo. Eh, no sé si incluso son ellos mismos o están subcontratando a otros periodistas, no lo sé. No tengo esa información. En el caso de Venezuela, creo que uno tiene que, después de llevar tanto, tanto palo, como decimos los venezolanos, con el tema de oposición y gobierno, definitivamente uno, y es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo en la consultora, uno tiene que buscar referencias independientes, porque es imposible tratar de auditar a oposición y gobierno porque no hay información. O sea, el Banco Central desde hace muchísimos años Dejó de no ser Banco publica, Central, sí. dejó de ser Banco Central, no publica, luego las actividades económicas en Venezuela es imposible de saber porque la mayoría son por canales irregulares, luego la oposición tiene tiene un manejo absolutamente oscuro de los fondos de cooperación internacional. Entonces, bueno, la verdad es que es muy difícil crearse una opinión de cómo es el tema de manejo de fondos públicos, gubernamentales, no públicos, de cooperación, etcétera, entre oposición y gobierno. Pero sí hay voces imparciales que hablan de esto. Y, por ejemplo, KPMG desde hace algunos años está diciendo que los activos de PDVSA son inauditables. Entonces, si KPMG y otros equipos de auditores independientes son incapaces de auditar los activos de la nación de PDVSA, ¿cómo Armando Info va a llegar a esa información? O sea, a mí me cuesta muchísimo creer en la rigurosidad periodística y metodológica de esta investigación cuando no hay capacidades de saber cuáles son los activos de la nación. Tampoco hay capacidad de saber cuánto es la cooperación internacional, porque esos acuerdos son confidenciales. Entonces, eh, no sé cómo va a ser esta investigación, no tengo la menor idea. Me encantaría que fuera una investigación pues muy rigurosa, pero me crea mucha duda, me crea Sí, mucha duda. sí. Y no es que yo esté acusando a Armando Info, no, sino simplemente desde un punto de vista académico, que es al final del día lo que uno aspira a hacer o trata de hacer o trabaja, es muy difícil. Y esta profesora de la que me estabas hablando, eh, me decías que había hecho objeciones a los Pandora Papers. Yo no la he leído, no le hago seguimiento, pero me imagino que desde el punto de vista académico, pues habrá encontrado las mismas opciones metodológicas, porque es que
es muy carente de rigurosidad académica. Claro. Por qué se citan a periodistas y no se citan a auditores internacionales independientes? O sea, eso es una cosa muy importante, ¿no? De saber. ¿O por qué no se le pide a auditores que hagan la investigación, sino se queda en el ámbito periodístico? Y el ámbito de la opinión pública, si no está fundamentada sobre la base del derecho, puede hacer muchísimo daño. Ahora, cómo se llega a obtener esa información? Porque estamos hablando de 12 millones de documentos. Bueno, no tengo idea. Ojalá lo supiera. Ojalá yo tuviera la capacidad de manejar un En todo proyecto de caso, estas en dimensiones. todo caso, tanto los papeles de Panamá como estos papeles de Pandora han causado un enorme revuelo. Ya gracias a Dios los de papeles de Panamá se quedaron como medio impactados con los Pandora Papers. Pero mi pregunta va hacia esto. Como resultado de los anteriores, ¿hubo algún movimiento jurídico en los países que supuestamente están afectados para decirle a los que mantenían o mantienen ese negocio, mire señor, ustedes me deben tantos miles de millones de dólares? Si usted no me paga, va preso. ¿Cuál ha sido el resultado de la investigación? O la otra que es a consecuencia de la anterior es, estamos frente a una manipulación de parte de un grupo de periodistas. De nuevo. Mira, yo no me atrevo a decir que estamos frente a una manipulación de parte de un grupo de periodistas. Yo lo que sí puedo decir con toda certeza es que los Pandora Papers no tienen rigurosidad académica, metodológica ni investigativa. Luego, que tienen un importante matiz ideológico por dos aspectos. Por la mezcolanza de acusaciones de dinero público y privado y por la escogencia de los investigados. Y definitivamente este tipo de investigaciones bombardean a la opinión pública sin que haya una contraparte de investigación jurídica y administrativa en los distintos países, y al final se vulneran derechos fundamentales como es el derecho a la personalidad, a la honorabilidad, a la intimidad, e incluso se vulneran secretos de Estado. O sea, esto es un tema de Estado, lo que están planteando ahí, porque lo que tú me hablabas de los Panama Papers, ¿no? En los Panama Papers hubo, por ejemplo, el gran escándalo fue Odebrecht y las conexiones de Odebrecht en los distintos países de la región. En cada país se llevó de manera distinta. Hubo países en los que no se investigó, hubo países en los que sí se investigó. Es que, o sea, ese es el problema de la agenda globalizada. Uno no puede hacer una investigación jurídica si no es desde el punto de vista del derecho comparado. ¿Cómo se trata en los distintos países? O sea, yo no sé, los periodistas debieron haber tenido en cuenta el derecho y hacer la comparación jurídica. ¿Cómo se trata en los distintos países? En todos los países no se tiene el mismo sistema jurídico tributario. O sea, eso no funciona de esa manera. Y luego, si los vas a juzgar, bueno, entonces tienes que juzgarlo bajo dos premisas. Primero, bajo delitos de lesa humanidad frente a la Corte Internacional, y ninguno de los delitos que están ahí se pueden juzgar de esa manera, por lo tanto es absurdo porque no responden a una misma jurisdicción. O los vas a juzgar frente a las Cortes de Derechos Humanos, y ninguno de los delitos que están ahí son de derechos humanos. Entonces, ¿cómo planteas que los Pandora Papers sean una investigación independiente, sean una investigación legítima, sea una investigación sin un matiz ideológico, si planteas una diversidad de legislaciones y no haces un análisis de derecho comparado en esa legislación? Sí. Hay una cosa que me salta ahorita, María Verónica, es uno. A mí me da la impresión de que, por ejemplo, en el caso de los Panama Papers y de Odebrecht en particular,
todos esos movimientos que ha habido en Brasil, en Perú, en casi toda América Latina, salvo Venezuela. Es decir, esas investigaciones no fueron producto de los Panama Papers, fueron producto de que ya era muy evidente que Odebrecht no estaba construyendo, estaba recibiendo un dinero y estaba compartiendo con los panas, como decimos en Venezuela, básicamente. Ahora, hay un tema que a mí me impactó mucho de estos en particular, por una sencilla razón. Te están cuestionando credibilidad la credibilidad de todos los que aparecen ahí, sobre todo de los políticos. Y yo me preguntaba, que eso fue cuando aparecieron, que leí eso, es, ¿cómo creerle a un candidato que quiere asumir, que quiere ser electo como primer mandatario de un país, cuando tiene de arrastre una cantidad enorme de dinero que lo tienen metido en un paraíso fiscal, en una negocio offshore, que no está pagando impuestos por eso? ¿Cómo creerle que esa oferta de crear un país maravilloso en donde todo el mundo disfrute de los deberes y de los derechos, sobre todo, que le puede dar? ¿Cómo creer esa oferta? La consecuencia, eso me trae problemas. Pero me gustaría que me respondieras esa pregunta al regreso de la próxima pausa comercial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con María Verónica Torres Gianvittorio, una conversación interesantísima porque me has abierto más aún el paraguas de cosas que vale la pena tener en mente. Ahora, yo te hacía unos comentarios, preguntas, antes de ir a la pausa comercial, porque una de las cosas que se me vino a la cabeza cuando aparecieron esos papeles y vi la cantidad de personajes que estaban en todo esto, y decía, pero bueno, ¿cómo creerle a un aspirante a la presidencia de la República o a un ministro su oferta? ¿Cómo hacer? Si le han minado, a lo mejor le han minado, a lo mejor es verdad lo que dicen los Pandora Papers, pero ¿cómo creer eso? Eso incluso atenta contra el libre mercado, eso atenta contra la salud de la ciudadanía. Entonces, además impacta la desigualdad enormemente, porque la profundiza. Sí, fíjate, me dejaste pensando en el corto, me dejaste pensando mucho, ¿no? Entonces tú me lo planteas desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? Sí. Yo, ciudadano, ¿cómo hago para creerle a fulano de tal que aspira a un cargo público cuando lleva sobre sí mismo esta acusación, ¿no? Lastimosamente, cuando hay acusaciones de honorabilidad, no queda más remedio que hacer control de daños, ¿no? Por supuesto, el candidato puede demandar a quien le acusa, ¿no? Y para eso están las leyes, ¿no? Puede demandar a quien le acusa, ¿no? Pero no queda más remedio que hacer control de daños para poder para recuperar credibilidad o para crear credibilidad, ¿no? Entonces, la única manera de que yo como ciudadano pueda confiar en fulano de tal que está siendo acusado por los Pandora Papers es que ese fulano de tal me dé elementos de transparencia para que pueda haber una identificación política identificación ideológica e incluso carismática. ¿Cómo se logra estos elementos de transparencia? Bueno, si yo tuviera un cliente en la consultora, que no lo tengo acusado por los Panama Papers, por los Pandora Papers, si yo tuviera este cliente, le diría, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una publicación de todos tus activos y de todos tus pasivos.
y también de las empresas en las que formas parte de las juntas directivas, y vamos a hacer tus cuentas lo más transparente posible porque ya tienes el mandato por querer aspirar desde ya tenemos que asumir como un mandato por querer aspirar a un cargo público la rendición de cuentas como parte de tu vida financiera y la de tu familia. Y luego, desde ya, también, si yo tuviera un cliente bajo bajo este esquema, desde ya comenzaría los procedimientos judiciales. Y en este caso hay algo muy importante y es que los niños familiares de estas personas tienen que ser protegidas de este tipo de acusaciones. Y entonces comenzaríamos desde ya los procedimientos judiciales por la honorabilidad y por la protección del buen nombre de estas personas. Y si movemos del ámbito de la opinión pública al ámbito legislativo, judicial, estos casos, entonces se demostraría bajo sentencia la inocencia de la persona y así yo como ciudadano pudiera confiar. Lastimosamente, en este caso, por eso es que los casos donde se atenta contra la honorabilidad de las personas son tan difíciles. Porque la carga de la prueba queda sobre el afectado, Claro. no sobre el que acusa y sobre su familia. Hace muchísimo tiempo yo tuve un caso de una persona que fue acusada injustamente de un asunto, ¿no? Y al final se demostró su inocencia y esta persona me decía, ¿cómo recupero yo el daño moral sobre mi familia y sobre mis hijos? ¿Cómo recupero yo el daño moral que mis hijos siendo menores de edad han sido sometidos? Pues no hay manera de recuperarlo. Por eso, cuanto antes hay que acudir a las jurisdicciones locales, domésticas e incluso internacionales, para que sea la ley taxativa, la ley puesta en la normativa nacional, la ley, o sea, la constitucionalidad prevalezca y el Estado de Derecho por sobre todas estas acusaciones. Es lo que yo haría como consultora política. Y luego, por último, pues daría una declaración llamando a todos los acusados a emprender demandas incluso colectivas. Sí. Sí, por esto. Fíjate, hay un caso bien particular como es el caso de Piñera en Chile. Se aproximan las elecciones presidenciales y hay, por supuesto, aspirantes de derecha, aspirantes de izquierda y de centro. Hay una gama importante de aspirantes a la presidencia de la República, pero el solo haber aparecido el nombre de Sebastián Piñera en esa lista eh, y además eh, el impacto que provocó en la gente, el impacto que está provocando la posibilidad de un impeachment por eso, faltando escasas 3 semanas para la elección, es muy grande, lo cual le da como puerta abierta a una ideología fracasada para que asuma de nuevo la presidencia del país. Es grave eso. Es gravísimo porque además geopolíticamente hace muchísimo daño. O sea, hay que entender el sur, y eso estoy segura que tú lo manejas muchísimo mejor que yo porque por tu carrera diplomática, hay que entender el sur como un cono ideológico con importantes tendencias hacia el socialismo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de mella es una mella política muy importante y equipara a gobiernos legítimos con gobiernos no legítimos, como es el caso del kirchnerismo. Sí. Si yo fuera Piñera, si yo tuviera la oportunidad de asesorar a Piñera, desde ya hubiese abierto al público todos los procedimientos administrativos fiscales que haya tenido en toda la presidencia para hacerle frente al impeachment. Desde ya habría puesto todas mis finanzas al ojo público, de tal manera que la ciudadanía pueda juzgar con pruebas, con pruebas objetivas
mis finanzas y las finanzas de las empresas en las que formo parte del board. O sea, es lo que yo hubiese hecho en el caso de Piñera, pero el daño geopolítico en el sur es muy grande. Sí, el caso de Ecuador, por ejemplo, por lo menos Lazo reaccionó, pero tú ves que en Chile no ha pasado absolutamente nada. El presidente como que no le da importancia o están trabajando muy secretamente para limpiar la imagen de Piñera. Mi preocupación básicamente está centrada en la sociedad, te lo confieso, María Verónica, porque en el caso de América Latina está tan golpeada, ahí no hay, ahí no hay ciudadanos, y eso lo que está creando son más pueblos, Más masa, más masa, sí. ¿me entiendes? Sí, Tanto los papeles, tanto Panamá, los papeles de Pandora y la actuación en general de los políticos va dirigida a crear más pueblos, a depender más, no a ser libre. sí, sí, es muy duro. Yo creo que a Latinoamérica hay que entenderle su contexto. En primer lugar, somos un continente joven que no tiene madurez política porque no ha tenido la experiencia de establecimiento de paz. Nosotros hemos heredado el modelo occidental, pero no lo construimos. Eso es importante. Somos un continente políticamente inmaduro. Eh, Luego, somos un continente yo no diría que somos un continente socialista, pero sí somos un continente terriblemente paternalista. Estamos acostumbrados a que el Estado pues, nos construya el camino de vida y eso nos hace terriblemente susceptibles a cualquier tipo de ideología que haga que el Estado sea quien provea, ¿no? Pero, y es en lo que hay que trabajar, somos un continente que a pesar de haber tenido experiencias democráticas, no ha tenido experiencias ciudadanas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que construir. En el caso de Venezuela, es terriblemente duro lo que estamos viviendo, porque estamos en el proceso de entender que los últimos 20 años de lucha política se han quedado en el ámbito de la sociedad civil y hoy tenemos una sociedad civil madura, inteligente, una sociedad civil perspicaz, pero no ha permeado a la clase política de oposición ni de gobierno. Una de las cosas que yo enseño en mis clases de teoría política es el principio antropológico, que es un principio platónico, desde Platón, creado por Platón, ¿no? Que dice, la ciudad es el hombre en letras mayúsculas. Y hoy lo podríamos tener en cuenta. La república, nuestra nación, es nuestra alma en letras mayúsculas. Y en el caso de Venezuela es muy duro porque tenemos años enseñando que Chávez y Maduro han permanecido en el poder porque hay una identificación entre ellos y nosotros. Pero es que también los de oposición que han terminado en escándalos de corrupción han permanecido en el poder por eso. Sí, así es. María Verónica, ha sido un enorme placer tenerte en mi programa. Igualmente, igualmente. Y Qué buena entrevista y qué agudeza para llevar el tema a profundidad y plantearlo además de manera simpática y amable. Muchas gracias y espero invitarte de nuevo porque creo que hay muchos temas que tenemos que hablar. Sobre todo hay un tema que a mí me encanta que es la democracia liberal. Ah, por supuesto. Así que mil gracias y bueno, en otra oportunidad ya conversaremos. Muchas gracias, Alexe, por haberme apoyado de nuevo en el programa. Con gusto, un abrazo para ambos. Un abrazo, feliz tarde, hay que aprovechar que hay sol, hay que caminar un poco antes de que se nos lance el frío. Esta mañana estuvimos a 5 grados, no es muy agradable el frío, pero había sol, eso lo compensa.